victoria del, yo creo que el ultraderechista más conocido del mundo, que es Donald Trump. No quiere decir esto que sea el peor, porque la competición está muy reñida, pero vamos, el más conocido y el más poderoso va a ser dentro de muy pocas semanas, seguro que sí. Entonces, cuéntanos, ¿cómo es posible que después, con la catadura de este personaje, que haya ganado estas elecciones, esta persona en la que se supone que es la mayor democracia del mundo, aunque claro, ya sabemos que la democracia estadounidense, como la de todos los países occidentales, todas las democracias liberales, pues tiene muchas limitaciones, pero bueno, aun con todo ello, cuéntanos, ¿cuál es tu opinión? ¿Qué análisis haces de esta victoria? ¿Por qué se ha producido? Pues mira, no sé, creo que la crisis de la globalización, la crisis del neoliberalismo, el ciclo que estamos viviendo de alteraciones geopolíticas, de alteraciones económicas, sobre todo desde el 2008, ¿no? De la gran estafa financiera, de la a continuación la pandemia, que resultó un golpe económico y social y moral, psicológico, y después el proceso de inflación que está produciendo un empobrecimiento acelerado de muchos sectores sociales, etcétera, pues están haciendo como una especie de mundo en decadencia, ¿no? Un mundo en decadencia en el que, bueno, en el caso de Estados Unidos, yo creo que ha habido un anticipo que fue Berlusconi también en su momento, pero en el caso de Estados Unidos, que sigue siendo la sede del imperio, ¿no? Es el centro del imperio, ha parido al nuevo Calígula, ¿no? Como pasó con la caída del Imperio Romano, ¿no? Es una especie de Calígula que, bueno, nombrará caballos y no es el tiempo de nombrar caballos, pero nombrará senador, jueces, por cierto, nombra muchos jueces. El anterior mandato... Parece que va a nombrar secretario de Estado a Elon Musk, que pues no se aleja mucho del caballo de Calígula. O lo nombra secretario de Estado de yo qué sé, del espacio, ya que tiene no sé cuántos satélites, el individuo este es peligrosísimo, por cierto. Individuo muy peligroso. Creo que es de los enemigos de la humanidad más peligrosos que hay en estos momentos. Coincido. ¿No? Bueno, quiero decir que esto es la consecuencia de un momento de cambio, de transición, de desconcierto, como que las placas tectónicas que organizan el mundo, el orden mundial, las estructuras económicas, geopolíticas que ha habido hasta ahora, pues van pariendo monstruos por todas partes. Como decía Gramsci, ¿no? Estamos en ese tiempo en que no, ni nace lo nuevo, ni muere lo viejo, y en ese entreacto crecen los monstruos. El entreacto puede durar décadas, yo creo. Los procesos históricos duran décadas, no son de un día, puede haber una aceleración, etc. Ya parió a Trump este mismo tiempo, ¿no? En el que además los partidos, bueno, también incluido el Partido Republicano, ¿no? Y por supuesto el Partido Demócrata en el caso de Estados Unidos, ¿no? Pues ya no reciben la confianza de los ciudadanos. ¿No? Es lo mismo, si es que pasa en todos sitios lo mismo, es algo universal, o por lo menos las democracias de estas liberales en todas pasa lo mismo. Hay desconfianza, hay miedo, las transiciones energéticas, las transiciones tecnológicas en los trabajos aventuran tiempos difíciles, tiempos de miedo, tiempos de que cambian las cosas y no hay representaciones políticas aceptables. Entonces, si tú piensas bien, hoy lo decía, me parece que Sanders en Estados Unidos, por ejemplo, digo, como una sí, lo ha dicho hoy. Porque no hay una explicación, hay muchas, pero todas tienen un origen, que es este momento de transición, de cambio, que afecta a la política, que afecta a las sensibilidades sociales, las identidades, etcétera, etcétera. En el caso este, decía Sanders, dice, pero hablando del Partido Demócrata, dice, el Partido Demócrata ha abandonado a los trabajadores. Pues los trabajadores han abandonado al Partido Demócrata, que es un partido que no ofrece nada, que hace una campaña
que es que yo, si estoy en Estados Unidos, me hubiese costado mucho trabajo votar a esta señora Kamala. ¿Entiendes? Sí. Han perdido en Michigan, que es donde está digo, el Partido Demócrata, ha perdido en Michigan, por ejemplo, por 1,5 puntos por ciento de los votos. Ha perdido en Michigan, que es a donde viven más musulmanes de todo Estados Unidos. Y esos señores no han votado a Kamala Harris, no han votado tampoco a Trump, no han votado porque ya no respetan el hecho de que estén apoyando el genocidio en Gaza, las matanzas constantes en el mundo árabe, las invasiones, las injerencias, la destrucción que están generando en los últimos 20 o 25 años en todo el mundo árabe. Y han perdido ahí, han perdido en los sitios donde los trabajadores están perdiendo los puestos de trabajo. Y entonces Trump les ha dicho que esa es la culpa la tienen los chinos, porque ahí no les dejan entrar los productos y se quedan, que los coches chinos se quedan y les dejan sin trabajo en la Ford, en todas las empresas, la General Motors, no sé, el cinturón del óxido. O ya los idiotas de los que están todo el día defendiendo el medio ambiente y defenderse contra el cambio climático, etcétera, etcétera, son los que han arruinado las minas de Pensilvania, los han dejado sin trabajo, porque son unos idiotas. Mientras que no sé, es una combinación, o los hombres, los machos que se ven amenazados por todas estas avances de las mujeres, de la igualdad, el matrimonio del mismo género, a los trans que dicen que les van a quitar, que se cambian algunos de sexo para nada menos que a lo mejor pues entrar en las universidades en las cuotas de mujeres. Pero bueno, todo esto es un disparate, un cúmulo, muchos factores. Ese es Trump, el nuevo mundo, porque Trump no es el Partido Republicano. Él, hasta el propio Trump, ha creado un movimiento, el Make, ¿cómo es? Make America Great Again. Han creado un movimiento, un partido movimiento, no, sin estructuras jerárquicas, por internet, con muchos apoyos sociales, etcétera, etcétera. Porque yo, en mi punto de vista, y lo poco que yo no soy un experto, lógicamente, de todo esto, ¿no? Pero bueno, claro, ¿quién no vamos a seguir con muchísimo interés, ¿no?, la evolución de los acontecimientos políticos en un sitio donde han invadido nada menos, asaltado el Congreso? El Congreso. Sí, sí. Lo han asaltado por instrucciones del presidente saliente en su momento. Sí, sí. ¿Tú te imaginas en España que asaltasen una turba el Congreso? No habría gente en la cárcel. Se han metido 4 años en la cárcel unos señores que dijeron en Cataluña que hacían una declaración de independencia, que dijeron de boquilla y que se subieron encima de un coche de la policía y dicen que es que lo rompieron aquel Sánchez y el otro, se tiraron no sé cuánto. Por favor. Allí en Estados Unidos lo cierto es que ha crecido eso, que han sido capaces incluso de que los voten los hispanos. Sí, sí. Es fascinante, ¿eh? Hablaba un señor, le preguntaban en no sé dónde también, porque estas cosas siempre son ilustrativas, ¿no? Le preguntaban a un señor que hablaba castellano y le preguntaban, ¿y usted qué opina de esto? Dice, sí, no, es que no podemos permitir que entren inmigrantes en este país porque ya está bien, son unos criminales, hay que deportarlos a todos, no sé qué, decía un señor en castellano, puro, vamos. Y le pregunta la reportera, ¿y usted dónde nació? Dice, yo en Perú. Ya. Es increíble. Es increíble, pero lo vi. No es tan increíble en un sentido. Esos emigrantes que están instalados allí se quieren proteger de los emigrantes que ya lleguen. Entiendo, claro. Claro, les tienen miedo no a los más. O sea, eso es lo que ha generado el individualismo y el egoísmo más atroces. El miedo es a los que vienen debajo de ti. Claro. Ese es el problema. Que el penúltimo pise al último, ¿no? Claro. Y es que no deja de ser paradójico, dice el señor. Dice, no, si yo he nacido en Perú, pues no podía haber dicho en Nicaragua, en México, está lo mismo. Es que es grotesco. Que, por cierto, es una situación que también pasa en España y pasa en otros países.
que Sí, los sí. mismos emigrantes y tal. Yo solo viví un tiempo que trabajé en Ceuta, hace ya muchos años, ¿no? Cuando hubo una especie de rebelión, ¿no? En Melilla, sobre todo, que los mismos que estaban allí en situaciones precarias de origen marroquí, que no tenían documentación, etcétera, lo que no querían es que entrasen nuevos, porque ellos consiguieron, gracias a un cierto trabajo del gobierno, de darle la nacionalidad española, etcétera, pero entonces ya consideraban una amenaza que siguiesen entrando gente con un Ya. estatus, digamos, que no fuese el regular, digámoslo así, porque resulta. Y eso fue una experiencia muy interesante. Esto sucedió hace 30 años, o no me acuerdo Sí, cuándo. sí, recuerdo. Me dices, por tanto, ¿por qué gana a ese Calígula? ¿No? Porque los bárbaros están dentro. Porque las otras alternativas, esta del Partido Demócrata, de la Hillary Clinton, del Bill Clinton, de la Kamala Harris, de los Biden y tal, no presentan nada más que una careta, en el fondo, no afrontan los problemas. ¿Cómo puede, por ejemplo, yo supongo que muchas otras personas, cómo podríamos votar a Kamala Harris? A lo mejor en Nueva York, en California, que sabes que va a ganar, seguro, estos que son supuestamente algo mejores que los de Trump, etcétera. Pero ¿cómo yo en en Wisconsin o en Michigan, yo que lo que estoy pensando es en defender a toda costa a los palestinos de la matanza delirante y bárbara del Estado de Israel y sus, bueno, por mediación de Estados Unidos, con las armas de Estados Unidos, con los apoyos logísticos? ¿Cómo voy a votar yo a Kamala Harris? Vamos a Sí, ver, sí. vamos a ser serios. Coincido contigo totalmente, ¿eh? En que el No, tema de Palestina es de lo que más ha dañado al Partido Demócrata, sí, sí. fíjate, en el caso de Michigan es que es evidente, o sea, porque es que este señor ganó en Pensilvania por el uno no sé cuánto por ciento, en Michigan, o sea, insignificantes, pero que eran los votos estos que eran los estados decisivos, esta historia que se montan también los medios americanos y nos hacen absorber un lenguaje que es una gilipollez en el fondo, pero bueno, la cuestión es esa. No importa, los progres de Nueva York, los progres de California, si votan los que son rojos, los que están en contra de la guerra de Ucrania, que los hay por millones en Estados Unidos. Me Bueno, consta, pues me consta. yo no los voto y que les den por saco a ninguno. Y te quedas en tu casa, ¿sabes? Y no pasa nada, no tiene efecto. Pero esto me recuerda un poco a una cosa que vivimos aquí en España. Manuela Carmena, con la Sí, maniobra del señor este Rejón y de la propia Manuela Carmena de expulsar a Podemos de todo esto, Podemos no se presenta y entonces dice Pablo Iglesias, pues vamos a apoyar la candidatura de estos señores de Izquierda Unida, que era sí. ¿cómo se llama? Sánchez, Sánchez Matos, sí. Sánchez, ¿qué? Pues 40.000 votos Sí, te hace sí. perder la alcaldía. ¿Y qué es lo que pasó? Y pasó en muchos otros sitios, en Valencia, en no sé dónde, ¿verdad? Estos listos, son gente que las especulaciones digamos, de mesa camilla no comprenden que tienen consecuencias reales. Y la señora esta, Kamala Harris, ha hecho una campaña de derechas, Sí. intentando absorber votantes de la derecha, del Partido Republicano. Y eso está visto en todos los países, prácticamente en todos los procesos electorales. Eso es una estrategia que lleva al fracaso. Tú Sí, no puedes. coincido. Eh, ¿qué- Luego qué- hablaremos, ¿eh? De es esos, de absurdo. uno de esos estrategas que ha acabado peor que mal. Bueno, sí que me gustaría, antes de pasar al tema de la política local, que nos hablaras un poquito cómo, por supuesto, no ya en política interior, que si quieres comentarlo puedes comentar, o sea, el desastre que supone esto para ciertas minorías, especialmente para mujeres, para LGTBIQ, etcétera, que va a ser terrorífico. La presidencia de Trump yo creo que es un retroceso histórico, pero bueno, eso que es un tema más bien local de los Estados Unidos y que tiene, por supuesto, importancia, pero sí que me gustaría que te centraras más, si te parece a ti bien, en cómo puede repercutir en la política exterior. El tema de Rusia, el tema del genocidio de Palestina, etcétera. Mira, yo, por supuesto, va a tener influencia.
pero yo no diría que va a ser una consecuencia. La consecuencia peor, estoy convencido, es la estrategia esta de vamos a hacer de nuevo una América grande, ¿no? Sí. Que va a consistir esencialmente en una política de desarticulación del, ¿cómo diría yo?, de la globalidad comercial, de la globalización, una Sí. política arancelaria, hacer una especie, no llegaría yo a pensar que van a llegar a una especie de fortaleza inmune al resto del mundo, pero yo creo que la estrategia va a ser, pues eso, guerra comercial con China, aumento de los aranceles y hacer que los sectores de la economía americana que están, claro, muy afectados por la competencia china en tecnología, ya empezó Biden con la guerra a tope, los automóviles, la respuesta china, en Europa pues habrá también graves problemas sí, de aranceles, de impedir comercios, habrá Sí, sí, guerras. porque nos va a arrastrar a eso, inevitablemente. Claro, eso es inevitable, pero es que, claro, también sabemos por experiencia histórica que eso también aumenta mucho los riesgos de guerra, de violencia, de injerencia. El imperialismo americano y todos sus aliados, vamos a ver, habría que hacer un análisis, ¿no?, retroactivo, ¿no?, de sus grandes doctrinas, ¿no?, la doctrina del Big Stick, ¿no?, que ha sido la que han seguido desde el principio del siglo XX, ¿no? Esto Sí, su sí. ley es su ley, sus intereses son sus intereses, los interiores, si es necesario, liquidan a los negros, liquidan a los indios, liquidan a quien sea, Y a los y comunistas. a los comunistas, eso lo sabemos y todo esto lo hemos vivido. Bueno, lo sabemos. En realidad, los mitos y las leyendas de Hollywood y de la influencia tremenda de los Claro, frames claro. americanos, pues nos No, no, afectan. recordemos que liquidaron el movimiento sindicalista prácticamente, que era fortísimo en Estados Unidos, el movimiento sindical, y liquidaron todo el movimiento socialista en Estados Unidos, que también era un movimiento muy Sí, fuerte a principios del sí, y siglo los XX. anarquistas, y bueno, o sea, es que la Y lo historia. destruyeron mediante la violencia pura y dura, ¿eh? Sí, Claro, sí. hoy en día, en el momento, digamos, de decadencia, porque vivimos un tiempo de decadencia, estoy convencido, vuelvo a repetir lo de Gramsci, ¿no? Este imperialismo, sobre todo el que se refuerza después de la Segunda Guerra Mundial y se vuelve a reforzar con la caída de la Unión Soviética y del llamado socialismo real, iba acompañado por un nuevo mito, ¿no? Un nuevo mito de vamos a hacer que los mercados recuperen todos estos territorios que pierde el comunismo, ¿no? Y eso además con democracia liberal y con una globalización sin límites y con una soberanía, digamos, como la de doctrina de Brezhnev, ¿te acuerdas? Dice la Sí, sí. soberanía limitada. Soberanía limitada en el caso de este bloque de dominio hegemónico de después de la Segunda Guerra Mundial y sobre todo después con la liquidación de la Unión Soviética, digo, como gran potencia, con el equilibrio nuclear, etcétera, etcétera. Hombre, lo que está claramente llevando es que ha generado, bueno, pues, golpes de Estado, guerras, invasiones, actuaciones ilegales, matar a magnicidios, tienen 800 bases militares en el mundo, tienen todavía unas enormes capacidades de influencia, como es, por ejemplo, utilizar los títeres de Israel, del sionismo, pues para ser allí una especie de quinta columna en una región del Sí, mundo sí. muy importante. Bueno, esto tardará en irse desmontando, no va a ser una cosa aquello de, bueno, mañana ya esto todo está desmontado, se derrumba, no, esto va a ser un proceso posiblemente largo. Y posiblemente los que van a pagar el pato más va a ser Europa. Sí, Europa coincido. Europa, yo creo que la Unión Europea está en manos, ha caído en una trampa mortal con la guerra de Ucrania y su actitud con respecto a Israel y Gaza y el Líbano y Palestina, porque
en realidad es un títere político en estos grandes movimientos geoestratégicos. Se están creando polos como los BRIC, están creando, que no son polos ideológicos, no son polos, digamos, basados en religiones o en ideologías. No. Son polos de intereses comunes, sí. Exactamente, generar plataformas de intereses comunes, etcétera. Eso va emergiendo. Y no en términos ideológicos o de retórica, sino pues unas cosas tan básicas como es, por ejemplo, articular ya un sistema SWIFT diferente que sortea las sanciones, el instrumento de las sanciones que emplean con tanta alegría estos señores a los que les da la gana, claro, a Venezuela, a Cuba, a Irán, a quien se ponga por delante de los intereses y no se someta a eso. Bueno, este es el contexto, Puede pasar cosas que se incrementen o no momentos bélicos. No lo sabemos. La verdad, yo no estoy tan seguro que eso vaya a ser así, sinceramente, ¿no? Que vaya a haber procesos de esto que se le llama hoy iliberalismo en los propios Estados Unidos, seguro. Controlan el poder del Senado, el del Congreso y el aparato judicial, que es alucinante. Que es que Trump nombró 3.000 jueces las semanas antes de perder el anterior mandato. Sí. Y es que es algo que dice, bueno, pero ¿esto cómo es posible? Se escandaliza todo el mundo ahora, bueno, todo el mundo. Los liberales, estos demócratas, que en México han por fin logrado que los jueces sean nombrados por los ciudadanos a través de procesos electorales. Oh, esto es ya, uy, por Dios, esto es ya es el fin de la democracia. No, el fin de la democracia es el secuestro de la... Y entonces los dos modelos estos que en estos momentos luchan, sobre todo China, Estados Unidos, son en realidad, si lo piensas bien, tú que eres economista y te interesa eso, yo creo que son dos modelos diferentes de capitalismo de Estado. El gobierno manda en China los objetivos económicos y en cambio en las democracias liberales son las oligarquías, las grandes corporaciones las que mandan sobre el Estado. Son dos modelos. Que, bueno, después hay otros que son la mitad de cada uno, por decirlo así, o parte de uno y parte del otro. Pero la pugna entre estos dos modelos ante los grandes retos verdaderos, los de verdad, no quién es el que manda, no el que tiene el cambio climático, las transformaciones energéticas, los cambios tecnológicos en el trabajo, todas estas cosas, la igualdad, el resolver lo que es verdaderamente muy importante, los flujos migratorios, todas estas son realidades. No son inventos ideológicos de los rojos, de los comunistas o de científicos locos. Son retos verdaderos. Y se tienen que resolver y se irán resolviendo de un modo u otro. O por la salida iliberal, que propugnan, no sé por qué se quejan tanto de Hungría, cuando estamos viendo que hasta en Francia gobierna Macron con Le Pen. Exactamente. Cuando en Italia una fascista de fascismo, no sino una persona, una seguidora de Mussolini es la primera ministra. En Alemania los perros fascistas están ya casi mordiéndote el culo. Y ahora con las elecciones en marzo veremos a ver qué pasa. Cuando el norte, que era el paradigma de todo, del welfare state, están gobernando en Finlandia, en Suecia. En Holanda tienes que ganar unas elecciones. Y si no están gobernando, pasa como pasa en Inglaterra, en el Reino Unido, increíble. Starmer, el otro día decía que la inmigración es una amenaza para la seguridad nacional, dice el tío. Claro. Bueno, ¿y qué dice Trump? ¿Y qué dice Orban? ¿Y qué dice? ¿Qué dicen todos? Dicen lo mismo. Unas con unas palabras, otros con no sé qué, pero dicen lo mismo. Y eso es el problema. Hay fuerzas suficientes en las sociedades de estas democracias liberales, de este capitalismo
que ya no sabemos ni cómo denominar, ¿no? Este neocapitalismo, ¿no? Neoliberalismo espantoso en el que todo, el único norte es el lucro y el control del Estado por parte de las corporaciones para que las regulaciones se hagan a su modo, para ser parásitos, como pasa con este tipo de oligarquías como en un país como España. El capitalismo caníbal de Fraser, ¿no? Claro, porque aquí en el fondo grandes empresas de y todas viven del Estado, de las regulaciones que hace el Estado, las finanzas, las energéticas, las no sé qué, todo es grandes obras públicas, no sé qué, ahora el dinero de Europa, a ver si van para acá, van para allá, si van para estas grandes corporaciones, y ahora el BBVA se come al Sabadell y entonces ya compiten con las grandes estructuras financieras. Quiero decir, todo es lo que pasa es que en cada país se expresa de una manera distinta. Sí. Todo se cree porque hay culturas políticas distintas, porque sobreviven estructuras estatales, a pesar de la doctrina Brezhnev que ha acogido con tanto gusto Europa o esta decadencia del imperio, etcétera, que es que las soberanías son ya limitadas de verdad, no como teoría. La soberanía de Europa en la Unión Europea, ¿qué quieres que te diga? No, sí se ha visto clarísimamente con la guerra de Ucrania lo limitada que es la soberanía en Europa. Peor que eso, en la guerra de Ucrania la situación ha sido aún más grave porque han desactivado la economía alemana. Sí. Es que se dice pronto, pero es que dinamitaron la OTAN y sus aliados. Sí, y el suministro de energía a Alemania. Infraestructuras básicas para alimentar las energías en Alemania. Alemania está completamente tocada su modelo industrial y energético. Y el gobierno alemán no hizo nada, ni siquiera protestó. No hizo nada, pero es que el problema que tenga Alemania, esto es como se decía antes de Estados Unidos, si Estados Unidos no sé qué estornuda, Europa se resfría. Pues ahora, pues imaginemos Alemania resfriada, las consecuencias que puede tener. Que decir, sí, no, sí. Pero fíjate cómo en España que hemos conseguido, no sé qué, sí, claro. También en la Primera Guerra Mundial, España, como tenía una posición de pseudo-neutralidad, se forró porque daba trigo, daba alimentos, hacía suministros a los contendientes. Sí, claro, pues aquí cada uno encuentra sus espacios según el azar en el fondo, ¿no? Pero lo cierto es que en todos sitios es igual. En todos sitios es igual. Los perjudicados por las transformaciones, por la incertidumbre, por los nuevos tiempos que se avecinan y que algunos empiezan a ponerse en marcha.